Hola, buen día familia. Otra vez aquí compartiendo con ustedes una reflexión de la palabra de Dios. Todos sabemos, los hijos de Dios sabemos la bendición que hay cuando leemos, estudiamos la palabra de Dios. Es un mandato que el Señor nos dio, es la manera en que Él nutre nuestra alma, nutre nuestra fe. Y desde muy temprano en la palabra de Dios, Dios le enseñó, está registrado que Dios le enseñó a su pueblo que la palabra, los mandamientos que Dios les estaba dando a ellos, se la transmitieran a sus hijos. O sea, el deseo de Dios es que la palabra de Dios fuera transmitida por los padres a los hijos. Quiero leer el texto de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, y dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Fíjate, el primer llamado es que la palabra de Dios estuviera en el corazón de los padres, que los padres atesoraran la palabra de Dios. Y luego dice: y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, el mandato de Dios para los padres de familia era que fueran diligentes para enseñar la palabra de Dios a sus hijos, desde la mañana hasta la noche, cuando estaban en casa, cuando iban en el camino, cuando iban a dormir, todo el tiempo. Y el Señor aún quiso que las pusieran de manera visible en diferentes lugares de su casa. El Señor siempre ha enseñado a su pueblo la prioridad que debería tener para el pueblo de Dios la palabra de Dios. Y esto tiene una razón, es que la palabra de Dios nos nutre, como decía hace un momento. Algo que me ha dado mucho gusto en medio de esta situación que estamos viviendo con la pandemia es que mientras van pasando los días y van pasando las semanas, me voy enterando de familias que están llevando a cabo tiempos de devoción, tiempos de estudio de la palabra y de la oración. Familias que nunca lo habían hecho, ahora lo están empezando a hacer. O familias que quizás en algún tiempo lo hicieron y lo habían descuidado, ahora lo están retomando. Y vemos cómo Dios usa todo para el bien de su pueblo. Es decir, el Señor nos está regresando a su pueblo, a las familias, nos está regresando a lo principal, a lo fundamental. Nuestra comunión con Dios y nuestra comunión unos con otros, girando alrededor de la palabra de Dios y de la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien es revelado en toda la Biblia. El resultado de esto, el resultado de meditar la palabra y de orar juntos, nos lo dice el mismo texto en los versículos anteriores, en el 1 y en el 2. Mira lo que dice: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que las cumpláis en la tierra que vais a poseer. Y dice: para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces vemos que lo que la palabra de Dios produce en el corazón del pueblo de Dios, en el corazón de aquellos que tenemos comunión con Dios a través de su palabra, es que vamos a desarrollar un temor de Dios, un asombro por Dios, una reverencia por Dios, un amor por Dios. Y como consecuencia, entonces nos irá bien en todo lo que emprendamos, de acuerdo a los propósitos de Dios. Eso lo puedes descubrir y lo puedes ver que claro se muestra en todo el capítulo 6 de Deuteronomio. Y yo te pregunto, en tu familia, ¿ya comenzaron a edificar este sagrado hábito de leer la palabra de Dios y de orar juntos? Si no han empezado, este es un buen tiempo. Este es un buen tiempo para empezar. Ustedes lo necesitan, tus hijos lo necesitan.
Y en el caso de que quizás tú eres alguien que eres el único cristiano en tu familia, y te animo a que busques el poder compartir la palabra de Dios y momentos de oración con otros hermanos en Cristo. Esto lo pudieran hacer usando la tecnología por medio de videollamadas en WhatsApp. Se pueden poner de acuerdo de leer algún texto y luego determinado día, determinada hora se conectan y comparten juntos lo que Dios les habló en su palabra y orar unos momentos. No tiene que ser tiempos prolongados, pueden ser 10, 15 minutos donde verás qué efecto precioso va a tener en tu corazón. Yo quisiera, antes de terminar esta breve cápsula, unos consejos para poder tener este tiempo de devoción familiar, este tiempo de estudio y de oración como familia juntos. El primero de ellos es: fijen un horario. Pónganse de acuerdo, sobre todo papá y mamá, en su caso papá y mamá, o quien esté llevando la batuta en esto en casa, que idealmente debería ser papá y mamá, ¿verdad? Pero y pónganse de acuerdo en el día y la hora que van a fijar y comuníquenselo a sus hijos o comuníquenselo a los demás miembros de la familia. O si, como te decía hace un momento, eres alguien solo, ponte de acuerdo con algún amigo o una amiga y pónganse de acuerdo, fijen día y hora. Yo sé que hay quienes lo están haciendo diario, hay quienes lo están haciendo 2 o 3 veces por semana, y hay quienes lo están haciendo una vez a la semana. Eso va a depender de cada contexto y de cada familia, pero pónganse de acuerdo, fijen la hora y fijen el tiempo de duración, cuánto va a durar ese tiempo. Fijen, además de fijar un horario, fijen un objetivo. Recomiendo que vayan leyendo, estudiando un libro de la Biblia, de principio hasta fin. Puede ser un evangelio, o puede ser una epístola, digamos, del apóstol Pablo, o puede ser un libro histórico del Antiguo Testamento, como el libro de Josué, o Jueces, o Primera de Samuel, etc. Y recomiendo que lo vayan estudiando porción tras porción hasta que lo terminen, de principio a fin. Recomiendo que cuando hayan decidido estudiar algún libro o alguna carta de la Biblia, lo busquen en la página de YouTube, busquen Proyecto Biblia y pongan el nombre del libro que decidieron. Digamos, si escogieron Efesios, pongan Proyecto Biblia Efesios en el buscador de YouTube. Y este ministerio de Proyecto Biblia tiene videos cortos de 10 minutos donde te da toda una reseña de ese libro de la Biblia, y va a ser muy claro y mucho más fácil para que lo puedan entender. Es una gran herramienta, es muy útil. Yo mismo la he utilizado bastante. Hasta le va a encantar a los niños porque ponen dibujitos y toda la cosa. También recomiendo que el domingo, ya sea por la tarde o al terminar la transmisión de nuestra reunión, o el día lunes, juntos como familia puedan compartir la hoja de preguntas que estamos publicando en nuestra página de internet, la hoja de preguntas acerca del tema que se predicó el domingo. Esto les va a ayudar mucho a profundizar un poco más y a meditar en lo que se predicó el domingo. Número 3, hablen de lo que están leyendo. Es decir, cuando tengan su tiempo devocional, lean la porción que les toca leer ese día. Y luego, quien vaya liderando esto, en caso de ser papá, formula las preguntas. Haz preguntas, pero haz preguntas que no admitan un sí o un no por respuesta, sino más bien preguntas que puedan detonar una conversación, preguntas abiertas respecto al texto que están leyendo. Por ejemplo, si leyeran este texto que acabamos de leer de Deuteronomio 6, puedes preguntar: ¿qué es lo que ordena Dios a los papás en este pasaje? Y luego les puedes preguntar: ¿y cuál es el efecto que va a provocar el que los papás enseñen la palabra de Dios? Y entonces son preguntas que no admiten un no o un sí, sino más abiertas.
También puedes hacer preguntas más personales, no solo de acuerdo al texto bíblico, no solo que tengan que ver con la lectura, sino preguntas abiertas, personales, como por ejemplo, ¿cómo se sienten al respecto de lo que estamos leyendo? ¿Qué es lo que más te bendijo de este pasaje? ¿O en qué crees que necesitas crecer más de acuerdo a lo que Dios te habló en esto que acabamos de estudiar? Preguntas de ese tipo. Y por último, oren juntos. Es bueno que al final de haber comentado el pasaje y haber tenido estas conversaciones tan enriquecedoras, puedan orar juntos acerca de lo que Dios les habló en su palabra. Es bueno que oren por aquellas cosas que Dios les guíe. Por ejemplo, si como familia o alguien está sufriendo, está con angustia, oren para que el Señor le dé su paz, o oren por provisión, o por el crecimiento espiritual, o por poder llevarse mejor como familia, etc. También oren por los miembros de la iglesia, oren por las demás familias, oren por los pastores. Se los vamos a agradecer mucho. Oremos también por los gobernantes de nuestro país. Están delante de un gran desafío y necesitan nuestras oraciones. Oremos por todas las personas que trabajan en el sector de salud, los médicos, enfermeras. Oremos también por todas aquellas personas que están teniendo que trabajar, como los que atienden en las tiendas, en los supermercados, en las farmacias, ferreterías, medios de transporte, etcétera. Oremos por ellos, que Dios les guarde. También es bueno que oremos por una cosecha de almas en este tiempo, porque Dios conceda que muchos vengan al conocimiento de Cristo y alcancen salvación. Vamos a orar por ella, por la salvación de nuestros amigos, vecinos y familiares que no conocen de Cristo. Este es un tiempo de oportunidad para ello. Bueno, pues son solamente los consejos que quería darles. Espero que esto les ayude y les animo mucho para que puedan empezar a tener estos tiempos de estudio y de oración como familia o bien con otros amigos y hermanos en Cristo. Dios te bendiga.